Bueno, continuamos entonces, hermanos. Estamos en la época, como dijimos, en la época de la monarquía. Estamos hablando del famoso rey de David y las características que él presentó. Eh, Luego, el texto bíblico nos dice, hermanos, que la sucesión de David estuvo marcada por una serie de intrigas y derramamiento de sangre entre sus propios hijos. Bueno, aquí es una historia que no voy a contar ahora, pero bueno, Betsabé, Natán, son personajes claves para el tema. Eh, Uno de los hijos de David quiere tomar el trono, ¿no es cierto? Pero finalmente se arregla todo para que sea Salomón. Bueno, Salomón reina durante 40 años, aproximadamente del 971 al 931. Y este es el reino, este reinado es uno de los momentos más gloriosos de la historia de Israel en cuanto a la fama que alcanza y a la riqueza que acumula, ¿no? En el caso de David fue el reino glorioso de conquista, pero en el caso de Salomón, de apertura hacia el mundo conocido, ¿no? Entonces, Salomón termina eh, no es el gran conquistador que su padre, no es el gran guerrero que su padre. Entonces, como ya los filisteos estaban prácticamente devastados, bueno, ya no hay una amenaza real de imperios poderosos que quieran hacerle frente a Israel, porque bueno, David había dejado ya un reino muy interesante. ¿Y qué empieza a hacer Salomón? Bueno, se dedica casi por completo a construir grandes edificios, ¿no? Es un visionario del urbanismo, de la arquitectura, haciendo la ciudad de Jerusalén una ciudad hermosísima. Le mete mucha plata al templo de Jerusalén, ¿no? Y también a su palacio. Junto al templo de Jerusalén se construye el palacio real. Así que bueno, estaban los dos símbolos poderosos, el símbolo político en la casa real y el símbolo religioso enmarcado en el templo, pues los dos cerquita daban un mensaje muy poderoso, ¿no? Al pueblo donde la política y la religión estaban unidas. Salomón también asegura la defensa nacional mediante la construcción y restauración de fortalezas. Lo que rodeaba a Jerusalén, hermano, los muros que rodeaban a Jerusalén eran muros realmente impenetrables. Eran muros muy anchos, muy bien hechos, que hacía que, bueno, un ejército difícilmente podría atravesar los muros de Jerusalén. Organiza el ejército, aumenta notablemente el número de carros de combate y de caballería, eh, hace negocios con Egipto, comprando caballos, aun cuando Dios había prohibido hacer esta compra de caballos a Egipto. Salomón pasa por alto eso y negocia con muy buen éxito los caballos que vienen de Egipto y entonces hace unas cuadrillas maravillosas. Pero lo más importante que hace el reinado de Salomón es fomentar el comercio. Por eso digo que él se abre, ¿no? Hacia el mundo conocido a través del comercio. O sea, la compra y venta de mercancías que existían a nivel mundial en ese tiempo, diríamos, hace que evidentemente, pues los ingresos per cápita que entraban a las arcas del reino, pues fueran muchos, fueran altos, ¿no? Él empieza a controlar el paso de las caravanas árabes, construye una flota para traer de África productos exóticos, es decir, la riqueza aumenta de forma inesperada, ¿no? Salomón es, a diferencia del papá que es derramador de sangre, él es muy inteligente para hacer negocios, las ciudades crecen y se produce un fuerte fenómeno de inmigración, ¿no? Un fuerte fenómeno de inmigración. Eh, pues todos quieren estar allí, evidentemente, ¿no? Es una ciudad próspera, una ciudad fuerte, segura, con un templo maravillosísimo, un templo espectacular, un templo único, ¿no?
que el libro de, de, de Samuel, de los reyes y de las crónicas nos hablan sobre pues, este esplendor que tenía el templo de Jerusalén. Entonces, para estas fechas del reino, hermanos, bueno, es un reino pujante, económicamente hablando, ¿no? Y con un avance tecnológico, industrial, arquitectónico, urbanístico, etcétera. Salomón se convierte en esencia en un gran referente de prosperidad para su pueblo. Pero desafortunadamente, Salomón no se dio cuenta, o tal vez sí se dio cuenta, que estaba poniendo piedra a piedra el fundamento de la división y de la catástrofe tan terrible que iba a suceder en el reino. ¿Por qué? Por una sencilla razón, hermanos. Como Salomón era un tipo que quería vivir en los lujos reales, ¿no? En los palacios reales, pues sucedía que las grandes empresas constructoras obligaban a utilizar mucha mano de obra. Pues para hacer todo eso, hermanos, habría que tener muchos trabajadores. Y por lo tanto había que pagar los jornales, los salarios, y etcétera, etcétera. Y evidentemente se necesitaba una muy buena plata, pues para todo lo que se estaba construyendo. Al principio, los cananeos, los que vivían en esa época allí y que fueron como que conquistados, diríamos, por los israelitas, eran los que trabajaban, ¿no? Entonces, hasta ahí no había problema porque pues eran los extranjeros los que se encargaban de hacer esa labor, entonces no había problema. Pero después, la necesidad de las construcciones y de las grandes ambiciones del rey Salomón, pues hizo que necesitaban mucho más mano de obra. Así que se empieza a obligar ya a los propios, a los de casa, ¿no? Y entonces a 30,000 israelitas se les obliga ya a realizar estos trabajos forzados. Ahí ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? Allá se empieza a sentir el peso de tener que estar haciendo algo para el rey y que evidentemente, pues construir lo que construía, pues no era cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El rey decía, bueno, a ver, ¿cuánto necesitamos para construir tal cosa? Y bueno, necesitamos tantos ciclos de oro, tantos ciclos de plata. ¿Y de dónde lo sacamos? Pues del pueblo, ¿no? Pues del pueblo. Lo que hoy sucede, ¿no? ¿De dónde hace el gobierno para tener plata para ellos, la corrupción, etcétera, etcétera? Pues del pueblo. O sea, el pueblo es el que paga sus impuestos y te ponen impuestos para todos lados. Eso lo vivimos aquí en Argentina. O sea, hasta para respirar, creo que en algún momento ya te van a pedir impuestos. Pues así le pasó a Salomón. Decía, bueno, ni modo. ¿Quieren algo lindo acá? Tienen que pagar. Entonces, ya empieza a sentirse un descontento social, ¿no? El pueblo empieza a clamar. El pueblo empieza a cansarse de esta prosperidad conseguida a base de los más pobres, porque evidentemente, imagínate, ponerle impuestos a alguien que no tiene cómo pagar, pues toda la carga está sobre ellos. Los ricos en aquellas épocas, hermanos, sucedía como ahora, zafaban, ¿eh? Sucedía como ahora. Si podían zafar de pagar los impuestos, zafaban, porque la corrupción no solo es en Argentina, sino también en las épocas monárquicas de Israel. Desafortunadamente, había mucha corrupción. Los mensajes proféticos nos darán cuenta de eso, ¿no? Había mucha corrupción, había muchas, los que tenían plata iban con los jueces, les, les, les pagaban, ¿viste? Los compraban sus fallos y entonces el juez siempre fallaba en contra del pobre. Entonces el pueblo se harta de trabajar para mantener una burocracia absurda y al montón de parásitos que caminan por la corte real. Si hay algún parecido con la realidad, es mera coincidencia. En todos los países donde uno se la pucha, che, uno paga tanto esto impuesto, ¿para qué? Para que otros vivan como reyes, para que se lleven la guita para otros países, para que tengan millones de dólares acumulados, compren terrenos, hectáreas. ¿Y quién la padece? Pues el pobre trabajador que pues tiene que pagar, pues si no, te cae la FIP, te cae Hacienda, te cae esto, te cae el otro, la multa si no te quitan.
Bueno, estos fenómenos, hermanos, han sucedido en todos los países que el gobierno ha abusado de su poder. Los pueblos se levantan en guerra, por eso se llaman las famosas guerras civiles, donde los propios ciudadanos se levantan contra el gobierno y dicen, no, para un poco, entonces el gobierno tiene que reprimirlos con la fuerza, con la violencia, matándolos incluso. Y se hace un desastre, producto de la ambición, de los malos manejos, de la corrupción, principalmente de los gobernantes. Entonces, esto sucedió también en la época de Salomón, ¿no? Salomón apretó tanto la rondana, la tuerca, que el pueblo se cansó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las tribus del sur, que ven en Salomón un rey de su propia sangre, porque viene del linaje de David, ¿no? Pues no protestan demasiado. ¿Saben por qué? Porque Salomón no le pone tantos impuestos a los del sur. O sea, sí les pone su cuota, ¿viste? Pero disimulado, como diciendo, bueno, ustedes tranqui, no pasa nada. A los que vamos a sangrar, a los que vamos a reventar, diríamos, sería a las tribus del norte. Pues son más tribus, tienen más territorio, tienen más plata. Así que, entonces las tribus del norte ya no aguantaban más, ¿no? Ya no aguantaban más. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la guerra civil. Porque imagínense, estaban cansados de que hoy otro impuesto el rey está pidiendo. ¿Y para qué quiere tanta plata? Y bueno, para construir su palacio, para pagar sus lujos, para pagar sus viajes, para hacer todo, ¿viste? Porque pues, el rey era el rey que vivía en la opulencia. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la guerra civil y estalla una revuelta, ¿no? Una sublevación, que es capitaneada o es que es dirigida por un hombre llamado Jeroboam, que era el jefe de las brigadas de los trabajadores del norte, algo así como el líder sindical. Más o menos, ¿viste? Era el cabecilla de los del norte. Entonces, como líder sindical, dijo, no, basta de sangrar a los trabajadores. Sin embargo, pues evidentemente Salomón eh, había hecho la provisión necesaria, tiene la fuerza suficiente para sofocar la rebelión, para calmar la rebelión. Y entonces Jeroboam, como pasa con todos los líderes que quieren hacer algo por su pueblo, terminan exiliándose en otros países pues, para salvar la vida. Pues en este caso, Jeroboam tuvo que refugiarse en Egipto, pues porque el rey pues es el rey y tiene toda la plata del mundo. Pero ya entonces estamos viendo que empieza un desquebrajamiento social entre las tribus, ¿no? Tanto las del norte como las del sur. Ya empieza a verse la fractura. Ya empieza a notarse que el rey tiene mayor privilegios, diríamos, por decirlo así, con las tribus del sur. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando muere Salomón, ¿no es cierto? Salomón ya no está más, la situación no cambia. Yo creo que hasta se empeora. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que Roboán dice, bueno, yo soy el hijo del rey, ¿no es cierto? Entonces, yo, al igual que Saúl, David y Salomón, soy el rey de las dos tribus, sí, de los dos reinos, diríamos, ¿no? Entonces, Roboam acude a Siquem para que las tribus del norte lo acepten como rey y lo proclamen, ¿no? Entonces digan, che, ya murió mi papá, ahora yo soy el rey, así es que vengo para que me unjan y me reconozcan como también su rey. Y las tribus del norte dijeron, ok, dale, buenísimo, sí, pero hay un problemita, ¿viste? Hay algo que necesitamos arreglar. Entonces, ¿qué es lo que dijeron las tribus del norte a Roboam? Tu padre nos impuso un yugo pesado, ¿no? Una carga pesada. Aligera tú ahora la dura servidumbre a que nos sujetó tu padre y el pesado yugo que nos echó encima y te serviremos. El pedido era justo, hermanos. El pedido era justo, porque por las palabras que aparecen aquí redactadas de las tribus del norte, pues sí, hermanos, es re pesado que ya no puedes más. ¿De dónde sacas más plata para pagarle al rey? Si no hay de dónde, si las cosechas no son buenas, si no hay recursos. Entonces, las tribus del norte le dijeron a Roam, bueno, ayúdanos, ¿no?
Quítanos todos estos impuestos, todas estas cargas, y mira, tranquilamente, vos seguís siendo nuestro rey y todo bien. Pero Roboam, dando muestras de soberana estupidez y de una ineptitud política impresionante, ¿no? Les va a responder. Es decir, cuando las tribus del norte le plantean a Roboam esta situación, Roboam, ¿no es cierto? No se le ocurre mejor idea que ir con los viejos de su reino y preguntarles, miren, las tribus del norte me están diciendo que papá puso toda esta carga y quieren que las quitemos. Y las tribus, los viejos le dijeron, sí, mira, si vos no lo haces, te vas a traer un problemón en la espalda. O sea, vas a tener a las tribus del norte como tus enemigas. Y la verdad es que sí, tu papá se pasó de la raya. Sacales eso y todo va a estar bien. Pero Roboam, como un chico tonto, ¿no? Va y consulta a jóvenes de su edad y les dice, oye, mira, está pasando esto. Y sus compinches, ¿no? Le dicen, pero vos estás loco, vos no podés hacer eso, no les quites, ¿no? No les quites más, porque mira, si vos les quitas los impuestos, ellos se van a sublevar, van a derrocarte, van a quitarte el trono, te van a matar y va a ser un problema. Así es que es más, no les quites nada y ponles más carga. Entonces el bendito Roboam, ¿no es cierto?, haciendo caso más a los jóvenes, les responde y les dice, si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os aumentaré la carga. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. Ese pobre hombre pensó que con esa actitud, ¿no? Con la actitud de miedo, de terror que hacen los típicos dictadores, pues iba a mantener y las tribus del norte dirían, bueno, sí, listo, no queremos más problemas, entonces vamos a servirte. Y este fue el punto neurálgico para destruir el Reino Unido. ¿Cuál fue la respuesta de las tribus del norte? Y las respuestas de las tribus del norte se enmarca en esta frase maravillosa, hermanos. Esta frase es única, esta frase es magistral. Cuando escuchan la condición que les pone Roboam, pues las tribus del norte dicen esta expresión, a tus tiendas, Israel, a tus tiendas. Es decir, volvamos a casa, que el descendiente de David se las arregle como pueda, no vamos a soportar más esto y rompemos toda relación con Jerusalén, con el rey del sur, nosotros nos vamos. Así que en el 931, hermanos, se rompe el reino deja de ser el reino unido. Lo que empezó con Saúl ahí tibiamente y se consolida con David y Salomón la empieza a desquebrajar. Bueno, con esta frase a tus tiendas Israel, se rompe definitivamente, hermanos, y nunca más vuelve a existir el Reino Unido. Nunca más. Así que la monarquía unida ha durado menos de 100 años. No duró tanto el gusto, ¿viste? De estar unidos. Así que a partir del 931 empiezan ya de manera oficial, de manera más marcada, más decidida, la existencia de estos dos reinos. El reino del norte, que se llamará Israel, y el del reino del sur, que se llamará Judá. Y cada uno tendrá sus propios reyes, cada reino tendrá sus propias capitales. En el reino del sur, la capital será Jerusalén. En el reino del norte irán por varias ciudades hasta finalmente se asentarán en Samaria y esa será la capital del reino del norte. Eh, a ver, déjenme ver. Si ustedes me conceden, hermanos, unos minutitos más,
solamente unos minutitos para terminar esta época de los dos reinos. Se los agradeceré. ¿Puede ser? Bueno, la verdad es que no veo a nadie, pero yo pienso que todos me están diciendo que sí. Bueno, y los que Sí, están viendo la sí, clase sí, por grabada, favor. igual. Sí, Gracias, gracias. Para no quedarme con esto, ¿no? Ya después vamos a ver la época del exilio, la época persa, la época griega y la época romana. Eso lo dejamos para la otra clase. Bueno, el reino entonces se divide, insisto, del 931 al 586. Son años muy difíciles, con escasos momentos de esplendor en ambos reinos. Perdón, ahí tendría que decir reinos y le puse remos. Y con frecuentes épocas de decadencia y de grandes conflictos internos y externos. Las tribus entre ellos también se quieren acabar. Hay la famosa guerra siro-efraimita, que es la guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Entre ellos, entre hermanos, se quieren destruir, ¿no? No, la verdad es que fueron años muy complicados para ambos reinos, ¿no? Para ambos reinos. Pero algo muy interesante que sucede es que será en la época de los dos reinos cuando el movimiento profético alcance su máximo esplendor. No significa que los profetas aparezcan aquí, en esta época. Ya había profetas con anterioridad. Por ejemplo, el profeta Natán, que fue el que señaló el pecado de David, pues ya existía desde antes, ¿no es cierto? Pero el movimiento profético, ¿no? Alcanza su esplendor con los grandes profetas Amós, el grande profeta Isaías, el grande profeta Jeremías, ¿no? El profeta Joel, el profeta eh, Oseas. El profeta Oseas es maravillosísimo, ¿no? Es un profeta increíble y muy importante para el reino del norte. En fin, eh, es aquí donde Dios va a tener que hablar a través de los profetas y decirle, miren, ustedes ya metieron la pata muchas veces, ¿no? Necesitan volverse a Dios, que ese era el mensaje profético. Bueno, la suerte de ambos reinos no corre de manera paralela, hermanos, es decir, no, ambos reinos no sufren la misma desgracia al mismo tiempo. El reino del norte, es decir, Israel, va a desaparecer de la historia a partir del 722, cuando el rey de Asiria, Salmanasar V, lo conquista, lo arrasa. Así que en los 209 años de la existencia del reino del norte, Israel tuvo 9 dinastías distintas de diferentes casas, porque el reino del norte no siguió una misma casa como si el reino del sur. El reino del sur, la misma casa fue la de David. Todo el descendiente de David era rey. En el reino del norte no. Allá se mataban. Allá había complot para matar al rey. Bueno, mataban al rey y había otro rey que se levantaba que era de otra familia, de otra descendencia, etcétera. Pero por eso fueron 9 dinastías distintas, 19 reyes pasaron por el reino del norte, ¿no? De los cuales 7 fueron asesinados, uno terminó suicidándose, o sea, linda. Se dan cuenta que la monarquía no fue la solución, ¿no? No fue la solución. Dios se lo dijo al pueblo, pero el pueblo necio. Así que no está muy lejos de lo que sucede en nuestras épocas, hermanos. No está muy lejos. Siempre es un desastre cuando este, las ambiciones, las traiciones, los complots, y terminan trayendo grandes crisis a los pueblos, ¿no? A las naciones. Así que bueno, en el 722 el reino del norte desaparece por los asirios, ¿no? A través de Salmanasar V, que lo conquista y termina allí. En cambio, el reino del sur, Judá, se salva de esta destrucción del 722, ¿no? Se salva y consigue vivir otros 130 años más, ponele, ¿no? Es decir, después del 722, ponele que todavía el reino del sur vive, el reino sobrevive, diríamos, 130 años más o menos, ¿no? Así que
el reino del norte solamente tiene de existencia 209 años, el reino del sur alcanza 345 años de existencia y solo hubo una dinastía, como dije, ¿no? La dinastía de David y aproximadamente 21 monarcas, es decir, casi los mismos que tuvo el reino del norte. Esta estabilidad del reino del sur se debe a un hecho muy importante, importantísimo, diría yo. ¿Cuál era el tema? Que en el sur, la dinastía o la descendencia de la casa de David cuenta con el respaldo ideológico de la religión oficial. Que una vez el profeta Natán le dijo a David que su dinastía o su casa duraría eternamente. Esa idea que se plasmó desde la época de David, pues hizo que el pueblo del sur, siguiera sosteniendo la idea de que David, en la descendencia de David, vendría el Mesías. Entonces, por eso es que el reino del sur se mantuvo, o sea, tuvo mayor estabilidad que los del norte. Los del norte se mataban y se suicidaban, los del sur no. Sí que esto fue lo que provocó que los reyes duraran más años en el trono. Los reyes del norte duraban re poquito, ¿no? Duraban re poquito porque, insisto, los mataban. Pero el reino del norte hizo que los reyes duraran más tiempo porque creían que el rey era, pues, intocable porque venía de la descendencia de David. Por otra parte, los judíos siempre parecen más estables, también menos creativos que los israelitas, es decir, los judíos, es decir, los del reino del sur, son más inteligentes en cuanto a las posturas internacionales, las posturas políticas internacionales. Solo les doy un ejemplo. ¿Por qué el reino del sur se salva de la destrucción del reino del norte en el 722? Porque el reino del norte se puso, como decimos en mi tierra, con Sansón a las patadas, ¿no? El reino del norte le dijo a los asirios, no les voy a pagar más impuestos, quédense, o vengan y yo los voy a acabar y vamos a entrar en guerra. Y resulta que los asirios eran más poderosos que los israelitas. Y los del sur dijeron, no, no, tranqui, nosotros no somos como los del norte, nosotros les vamos a seguir pagando el impuesto, así es que, y dijeron los asirios, listo, pues no te vamos a destruir. Fueron mucho más inteligentes. No les duró mucho la inteligencia, ¿no? Bueno, bien, voy a dejar hasta aquí, hermanos. Voy a dejar hasta aquí, ¿no? La etapa, para que la siguiente clase veamos lo que tiene que ver con ya la época del destierro, el exilio babilónico, la época persa, la época griega y un poco la época romana. Y ahí estaríamos cerrando como los sucesos más sobresalientes del relato bíblico que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Muy bien, les pregunto, hermanos, ¿nos vamos familiarizando ya con los términos, los conceptos, las ideas, las historias, los nombres, ¿no? Entonces, muy importante que nos vayamos familiarizando con los nombres y de a poquito vayamos aprendiendo para que cuando abramos un libro, el libro de las crónicas, por ejemplo, digamos, bueno, ¿de qué habla el libro de las crónicas? ¿En qué etapa? ¿De qué etapa el libro de las crónicas se está hablando, ¿no? O el libro de los reyes, o el libro de Deuteronomio, o el libro de los jueces. Bueno, entonces ya más o menos nos vamos ubicando en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que eso es lo importante de esta clase. Muy bien, hermanos, hermanas. ¿Preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Creo que muchos ya saben todos estos datos que yo he estado marcando. Ojalá me tengan paciencia, quienes ya se lo saben, ténganme paciencia un poquitito. Y quienes no se lo sepan, bueno, es lindo que los vayan masticando, los vayan analizando y de a poquito se lo vayan aprendiendo. ¿Ok? De a poquito se los vayan aprendiendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Qué vamos a cenar hoy? Esa sería una muy buena pregunta. Francisco, Un No, asado. pastor, se entiende, hasta ahora se entiende todo bien. O sea que la muy verdad bien. que está un buen traduciendo en el contexto histórico para leer y entender la Biblia.
Sí, amigo mío, necesitamos conocer todo este contexto, al menos tener el panorama general, pues para entender lo que está escrito, si no, nos quedamos en blanco, ¿no es cierto? Nos quedamos en blanco, así que sí, es importante conocerlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues hermanos, Dios los bendiga, que tengan una linda noche, nos vemos la próxima semana, creo, sí, ¿verdad? El lunes nos toca clase, así es que nos vemos la próxima semana para eh, seguir con la clase. Dios les bendiga. Que tengan linda noche todos.